Bueno, hola. Como les anticipé en la introducción, en los primeros momentos del desarrollo de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, que por COVID ha tomado una eh, resolución diferente a los otros años, como todas las cátedras, em, la visita de hoy está integrada por un tema sensible para lo que es la agenda de derechos humanos y de memoria, no solamente en Argentina, sino con más precisión en Córdoba. Me estoy refiriendo a la existencia en cuanto tal del Archivo Provincial de la Memoria, ¿no?, citado en nuestra ciudad, y para ello yo he convocado a uno de los integrantes del archivo, que es el profesor Marcos Cari, historiador, y uno de las personas clave en la organización de lo que es la documentación y la archivística, ¿no? Uno de los puntos que a mí particularmente me interesa es que nos cuente la historia del archivo y sobre todo, si es posible, después pensar cómo la institución, esta institución muy joven, provincial, pudo pensar una nueva noción también de ordenamiento de material, que es lo que se conoce como archivística, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros, visitando virtualmente la Facultad de Lenguas. Un gusto enorme tenerte. Y comencemos entonces haciendo un poco de historia, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación en nombre del archivo. Es un honor para nosotros participar en la Cátedra Libre, que ya lleva más de 10 años. Así que, bueno, en relación a lo que es la constitución del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, se crea por ley en el año 2006, por ley de la legislatura de la provincia, que determina, ¿no es cierto?, la creación de un archivo que va a contener la documentación vinculada al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba. Y plantea que el lugar donde se van a guardar esos documentos va a ser el lugar donde estaba ubicada la ex-D2, la División de Inteligencia del Departamento 2 o la División de Inteligencia de la Policía de la provincia de Córdoba, ubicada en lo que hoy es el pasaje Santa Catalina, a la altura del 66. Este pasaje se ubica en el centro histórico de la ciudad de Córdoba, a escasos metros de la Plaza San Martín, entre la catedral y el Cabildo. Desde el archivo nosotros retomamos un aporte que ha hecho la historiadora cordobesa Cristina Boyados, que plantea que este pasaje es un error en la trama colonial, en la trama de Damero, en esa trama que caracteriza a todas las ciudades latinoamericanas coloniales, de calles rectas y de forma cuadricular, si la vemos desde un plano, ¿no es cierto? Y plantea entonces que este pasaje es un error en esa trama, y es un pasaje que ya desde la misma época colonial va a estar caracterizado por la muerte, lamentablemente, ya que ahí se realizaban las ejecuciones, ¿no es cierto?, en tiempos de la colonia. Entonces, en este 2006 se sanciona esta ley, pero ¿qué sucede? Se crea este archivo, pero es un archivo que no tiene ningún documento en sí, ¿no es cierto? A diferencia de lo que en ese momento, y hoy también sigue siendo una institución de referencia, que es el archivo de la DIPA, la DIPA era la División de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, digamos, sería algo similar a lo que era la D2 en la Policía de la Provincia de Córdoba. En Buenos Aires, la justicia encuentra, digamos, un gran archivo, ¿sí?, de inteligencia a fines de los 90. Y bueno, se empiezan a dar los debates en qué hacer con esa documentación. En definitiva, la Cámara termina
decidiendo entregarle toda esa documentación a la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires. Digamos, también es muy similar el proceso al que se da en Córdoba, porque cuando la legislatura crea el Archivo Provincial de la Memoria, se lo entrega a la Comisión Provincial de la Memoria, que se crea en ese mismo momento, y que es interesante remarcar que tiene representantes de los distintos organismos de derechos humanos de Córdoba, de los distintos poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la UNC, y hace poco, digamos, en unas reformas se agregó una representación por parte del movimiento obrero de Córdoba, ¿sí? Entonces, digamos, la misma institución de la que hoy estamos participando también tiene un representante, la UNC, en la conformación de lo que es la Comisión Provincial de la Memoria. Entonces, retomando, a diferencia de lo que es la experiencia del archivo de la DIPA, el archivo de Provincial de la Memoria se crea sin ningún papel. Entonces, bueno, ahí empieza toda una política y una estrategia que también nos faculta la ley, ¿no es cierto?, a conseguir realizar lo que nosotros llamamos rescate documental. Ir a distintas dependencias provinciales, sobre todo, ¿no es cierto?, en su primer momento las policiales, pero no únicamente, a ir a solicitar que se nos entregue documentación del periodo. ¿Sí? Perdón, Marcos. Es decir, que a medida que el archivo se va creando desde el año 2006 por la Ley Provincial de la Memoria, a medida que se va creando el archivo, el espacio del archivo, se va creando también el cuerpo documental. Tal cual, digamos, o sea, la ley 9286, la ley de la memoria, determina la creación del archivo, pero no había documentación, digamos, era un archivo vacío. La ley instrumenta todos los objetivos que va a tener la institución y también nos faculta con ciertos derechos para ir a reclamar esta documentación, ¿no? Bueno, y ahí comienza toda una tarea que no tiene fin en algún punto, porque siempre queda o algún lugar que aparece por relevar o lugares en los que por ahí, en función de alguna información nueva, en función de algún dato que surge en un juicio, de alguien que nos acerca a algún dato, nada, tenemos que volver a ir a lugares a los que ya hemos ido, e incluso en la experiencia de estos rescates documentales, lo que ha sucedido es que hemos ido por ahí a alguna dependencia policial, en un primer momento nos dijeron, no, acá no hay nada, o no tuvimos una buena acogida, digamos, no nos dejaban por ahí conocer todo lo que era esa dependencia para poder ver si en algún lugar había documentación, y en otras idas, en un segundo o tercer intento, hemos encontrado documentación. Claro. O sea que en primer lugar el archivo es un archivo abierto. Tiene esa característica, como vos Es un muy bien. archivo tal cual, en construcción permanente, Claro, ¿sí? en construcción permanente. Una ópera aperta, digamos, ¿no? Y eso también es una característica que va a asignar nuestro trabajo, porque me parece que es gráfico el ejemplo de lo que es el caso de la provincia de Buenos Aires, del archivo de la DIPA, porque ahí tiene un archivo de inteligencia, un corpus completo, en los Claro, cuales está toda la información claro, organizada, ¿sí? En cambio, nosotros lo que hacemos, digamos, lamentablemente, digamos, obviamente existió el archivo de lo que fue la D2, pero todavía no se pudo encontrar. Sabemos que por testimonios que parcialmente, por lo menos, se eliminó. Ahora, entonces, nuestra tarea es un poquito más rebuscada, si se quiere. Necesitamos redoblar los esfuerzos porque claro. tenemos que ir en vez de encontrar la documentación donde estaba toda la información sistematizada en relación a, ya sea hasta de prohibiciones, de todo lo que es el mundo artístico, libros, a la persecución a personas concretas, a las carpetas de inteligencia, a las carpetas de inteligencia sobre personas, sobre organizaciones, sobre centros culturales, bibliotecas, bueno, todo lo que era objeto de persecución y seguimiento en las tareas de inteligencia por parte de la División de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba.
todo eso, donde estaba toda la información sistematizada que se fue construyendo antes del año 76, porque obviamente eh, al año 76 se llega con todo un material de claro, inteligencia que es el que le permite al Estado terrorista ir a buscar, porque ya claro, sabía a quiénes quería claro, ir a claro, buscar, etcétera, claro. etcétera. De hecho, hay detenciones anteriores y crímenes del Estado anteriores a la fecha 24 de marzo de 1976, ¿no? Sí, Sí, eso es muy importante y también nos marca también un poco cómo tenemos que trabajar las líneas de investigación, porque en Córdoba, en febrero del año 74, se da lo que se conoció como el Navarrazo, que fue un golpe policial que derroca al gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López, que había sido democráticamente elegido en el año 73, y se termina dando una intervención a la provincia en la cual lo que es la policía y el ejército empiezan a llevar adelante una serie de prácticas totalmente ilegales en este marco constitucional que es un anticipo de lo que va a ser el 24 de claro, marzo del 76 a nivel nacional, ¿no es claro. cierto? Entonces ya empiezan Claro, ya el a Estado organizado. secuestrar, claro, el Estado, desde el aparato del Estado, que es importante remarcarlo, empieza, y ahí lo que era la D2, digamos, el lugar donde se emplaza hoy el Archivo Provincial de la Memoria, empieza a funcionar a toda máquina, diríamos, como un centro clandestino de detención. Ah, ¿Sí? ¿desde cuándo funciona como D2, como centro clandestino de detención y hasta qué año aproximadamente? Bueno, obviamente en todos los genocidios, a lo largo de toda nuestra humanidad, una de las tareas principales que se encaran los genocidios es el de borrar las huellas, ¿no es cierto? En esto de que veníamos hablando, de que no está la documentación que produjo la D2, digo esto porque por ahí es un poco difícil determinar fechas totalmente precisas, Claro, ¿sí? Por ejemplo, no como centro de destino de detención, pero sí durante el Cordobazo hay testimonios que algunos detenidos del Cordobazo fueron llevados a calabozos de la D2. de lo que era la D2, ¿sí? Entonces, claramente desde el Navarrazo, desde las instituciones, desde las fuerzas de seguridad, empiezan a desplegarse una serie de actividades ilegales, como decir desapariciones, como decir secuestro, como decir asesinato, como decir torturas, eh, que para el 24 de marzo del 76 van a adquirir una sistematicidad y una organicidad mucho más elaborada, ¿no es cierto? Aceitada, claro, claro. Pero de alguna manera se prepara el terreno, ¿no es cierto?, desde el Navarrazo en adelante con ejecuciones que aparecen en los márgenes de la ciudad, digamos, lo que la misma dictadura llamó el terror psicológico. Empezar a sembrar en la sociedad cordobesa todo un desconcierto, por un lado, y todo un miedo y un terror a lo que le puede suceder a cualquier ciudadano más allá de su pertenencia ideológica, partidaria, estudiantil o lo que fuera, que es una de las estrategias y tecnologías claves que lleva este poder del terrorismo de Estado para después, en el 24 de marzo del 76, ya con el golpe nacional, eh, poder pasar a una etapa mucho más, mucho más elaborada en lo que es la desaparición de personas, la utilización de centros clandestinos de detención, no solamente el de Córdoba, digamos, el de 2, sino, digamos, Córdoba hoy, ahí ya se instituye lo que desde el Navarrazo hasta el 24 de marzo de 66 empezaba tímidamente a aparecer, digamos, lo que nosotros conocemos como lo que es circuitos represivos, ¿sí? Claro. Lo que era la E2 era un lugar clave, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa, digamos? Por un lado, estabas situado en el centro histórico de Córdoba, como recién Claro, decíamos, al lado, enfrente de la catedral y al lado del Cabildo. Entonces tenía un nivel claro, de exposición muy importante.
Por otro lado, el espacio, hoy no lo podemos recorrer porque estamos en pandemia, pero digamos, hoy lo que era la ex de 2, ¿no es cierto? Hoy es un sitio de memoria, que es el primero en Córdoba, pero que después, que se crea por esta ley que veníamos mencionando, pero después se van sumando La Perla, que está ubicado de camino a Carlos Paz, en la ruta, y después el otro sitio de memoria que se abre es Campo de las Riberas, que está Ah, bueno. ubicado en los márgenes de la ciudad de Córdoba al este, cerca del cementerio de San Vicente. Eh, bueno, este circuito represivo se empieza a configurar en ese lapso entre el 74, febrero del 74 y marzo del 76, ¿no? Y en eso fue cambiando en relación a cómo fue operando la represión en Córdoba. Eh, digamos, está constatado de que hubo detenciones, incluso asesinatos en la D2 en ese lapso, ¿sí? Incluso Campo de las Riberas, que está al lado del cementerio San Vicente, también estaba integrado en ese momento en el circuito represivo antes del golpe de Estado Nacional. ¿Cómo lo comprueban lo que fueron después la identificación de los restos que se hicieron en el cementerio San Vicente, que está ahí, la verdad están prácticamente pegaditos, Claro, al lado. Sí, están al lado, y bueno, entonces varias de las víctimas que fueron desaparecidas en el año 75 fueron posteriormente reconocidas por bueno, el gran trabajo del equipo de antropología forense argentino, que es bueno, una referencia a nivel internacional. Fueron reconocidos los restos de distintos compañeros y compañeros eh, que fueron bueno, asesinados durante este periodo, digamos, que es el periodo previo a lo que es el golpe del 24 de marzo del 76. Y digamos, un poco, hilando un poco todo lo que venimos diciendo, la Perla se inaugura también justamente y contemporáneamente lo que es el golpe de Estado nacional. Y un poco viene a resolver este problema que es qué hacer con el volumen de detenidos que ya estaba habiendo y de lo que se venía, ¿no? Lo que se venía con lo que era el golpe de Estado nacional. Entonces se inaugura este lugar, este terrible lugar que es como el Auschwitz cordobés, muchas veces no sí, se lo sí. valora, o sea, no es el impacto que se tienen lugares, digamos, más vinculados a lo que fue el nazismo. Para mí, a veces yo lo digo así, por el hecho de que, bueno, es un lugar que se construye para garantizar el exterminio Sí, de sí. ese sector de la población que se perseguía. Claro, claro. Y cuando uno puede recorrer el actual Archivo Provincial de la Memoria o de lo que se conoce como el 2006, como la institución Archivo Provincial de la Memoria, que tengo entendido que ha tenido diferentes ampliaciones, ¿sí? Y remodelaciones, pero quienes hemos sido jóvenes en esa época lo podemos recorrer ahora. Nosotros es fácil advertir que en su momento era pequeño, era pequeño en la trama, digamos, de extensión, pero hacia abajo del cabildo también había celdas, ¿no? Sí, bueno, es importante mencionar que el Cabildo en aquel momento era la jefatura de la policía de la provincia, ¿no es cierto? Entonces era un continuo, no Claro, había, o sea, era un continuo policial, digamos, que claro, tenía en el centro histórico Córdoba un lugar de preponderancia, ¿no es cierto? Donde teníamos el poder policial, el claro, poder eclesial al frente y claro, la plaza San claro. Martín. Y el poder policial Entonces, y el centro clandestino en una relación tal cual. carnal. Entonces hay muchos detenidos que los ingresaban por el cabildo y que después terminaban detenidos, obviamente todo ilegalmente, clandestinamente, en la de 2, en el edificio que estaba contiguo y que hoy no está abierta una puerta que los comunica. Estamos constantemente con las distintas gestiones de la Municipalidad de Córdoba tratando de poder señalizar esa puerta que comunicaba al Cabildo con lo que Ah, hoy qué es la E2, importante. porque sí, sí, sí. Yo creo que siempre estamos muy cerca y siempre falta algo, pero lo vamos a lograr porque siempre terminamos insistiendo con las distintas gestiones que Claro. han tocado, digamos, la municipalidad. Pero sí, es importante remarcar que lo que era el Cabildo era la central de policía. Y el pasaje y toda
digamos, toda esa parte del centro de la ciudad era un sector totalmente policial. Lo que hoy es el pasaje Santa Catarina, que hoy está abierto, digamos, para transitarlo, estaba todo vallado, está todo atrincherado con policías que regularan el paso, digamos, de las personas por ese pasaje, ¿no es cierto? Pero un poco retomando, porque me quedó algo suelto ahí, digamos, en relación a, podemos marcar un hito, digamos, en esta clandestinidad, digamos, vinculado a lo que es el Navarrazo, ahí como el inicio de lo que es estas operaciones clandestinas en lo que era la E2, y ese lugar, ese edificio es ocupado hasta mediados del año 77, que la D2 se traslada primero momentáneamente a lo que era la división, a lo que era la décima, que ahora tampoco, ya no está más, estaba en Vélez Arfiel, la calle de Vélez Arfiel, bueno, la altura, como decir, en la zona del paseo, digamos, del Ajá, paseo de artesanos, ajá, ajá. ahí está en la división de tránsito, es muy interesante porque estaba en la división de tránsito y estaba transitoriamente ahí. Estuvo aproximadamente un año en ese lugar hasta que se emplaza definitivamente la D2 en su edificio definitivo, que es en Caseros y Mariano Moreno, Claro. Sí, 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 sí. que ahí está emplazado hasta que, bueno, hasta la que retoma la democracia y se termina. Aproximadamente, ¿tenés más o menos, recordás más o menos el número total o aproximado de detenciones llevadas a cabo por la D2? Bueno, como te decía, es un poco difícil para nosotros poder estimar ese número por la falta de documentación y por la misma clandestinidad de ese tipo de acciones, ¿cierto? Pero probablemente unas 10.000 personas hayan pasado por la E2. Sí, me parece que es gráfico en relación a lo que mencionaba de la Perla como campo de exterminio, que ahí sí, digamos, hay un aproximado de 2.500 personas que fueron detenidas ilegalmente en la Perla, ¿sí? Y hay menos de 500 Claro. sobrevivientes. Entonces ahí es contundente, digamos, los números son contundentes en relación a cuál era el objetivo y para qué se creó ese lugar, este, eh, en relación a esto, a la cantidad de personas que pasaron por ahí y las personas que sobrevivieron. A mí me parece, Entonces, bueno, ahí se configura una trama que es el circuito represivo, que bueno, que es, como recién decimos de la documentación, que estamos en constante construcción. Bueno, el circuito represivo también está en constante construcción porque nos llegan testimonios de sobrevivientes que han estado detenidos en lugares bueno, que nada, en el archivo, en lo que es el sitio de memoria, teníamos un mapa que era muy gráfico, digamos, en todos los distintos lugares que fueron utilizados como centros de investigación de atención en la ciudad de Córdoba en relación a comisarías, pero no solamente, distintas dependencias, no solamente de la Fuerza de Seguridad, sino, por ejemplo, el observatorio, el barrio observatorio, el observatorio astronómico, se me viene en la mente, la cochera de la municipalidad, distintos lugares que por ahí algunos se lograron señalizar. Bueno, otro lugar, digamos, que sí dependía que también es emblemático, que dependía de la policía de la provincia, es en lo que es el lago San Roque, había un pequeño puesto, bueno, en zona alta, también está señalizado y también cuando uno cruza por el lago, también hay una placa que menciona, bueno, todo lo que fue la cantidad de personas que fueron a parar al lago San Roque por parte los que vuelos de bueno, la también muerte, de ¿no? otra de las prácticas de los genocidios, sí, de ocultar las pruebas, bueno, la desaparición forzada es un poco, decíamos que eliminan la documentación o que no la podemos encontrar, bueno, la desaparición forzada como figura, más allá de lo terrible que es, como tratar de borrar la existencia de esas personas de lo que fue la sociedad cordobesa,
también borraron la prueba de los asesinatos de esas personas, ¿no? Claro, a Bueno, y en eso esto iba. también el lago San Roque. Claro, a eso iba en la profusión de posibles lugares todavía no marcados como sitio de memoria, de lo cual se tiene presunción de existencia por testimonios, también eso complejiza todavía más el cuerpo incluso del archivo, ¿no? A propósito de eso, Marcos, te quería preguntar sobre ese libro que está, digamos, en el archivo, que es una labor totalmente meticulosa, detallada y obviamente hechas en fragmentos y en retazos de la buena voluntad de las personas que han estado detenidas o presas, que logró hacerse como un proceso, podríamos pensar así, colectivo o de restitución de una identidad colectiva en su conjunto de los compañeros detenidos o ya sea desaparecidos o presos políticos que han logrado, digamos, sobrevivir. ¿Tenés idea cómo fue la labor, la construcción de ese gran cuaderno, carpeta, de ese cuerpo ahí, de las Eh, figuras con las fotos? Vos sí, te referís al registro de extremistas, Sí. el famoso registro de extremistas. Bueno, antes de eso me parece que da pie tu pregunta también a algo que me interesaba comentar y me había olvidado. Porque si bien en 2006 se crea la institución, digamos, y ¿qué sucede? Digamos, ese espacio, como tú había dicho, había sido primeramente habitado por la policía, por la E2, pero después había sido seguido siendo habitado por, por distintas divisiones de la policía hasta el 2006, ¿no es cierto? Pensemos desde que se crea la E2, que ocupa ese edificio, hasta que llega a las manos de la Comisión Provincial de la Claro. Memoria. Ahí, en relación al edificio, hay un montón de modificaciones, muchas de las cuales se hicieron para poder también ocultar un poco lo que fue ese centro clandestino de detención, porque quienes eran detenidos en aquella época, todos recuerdan, digamos, obviamente por la experiencia traumática, el recorrido que hacían mientras estuvieron detenidos, o sea, para ir al baño, bueno, todo lo que fue esa experiencia traumática, ¿no es cierto? Entonces, en eso los y las sobrevivientes fueron con quienes nosotros primero nos comunicamos para poder un poco desentrañar qué había pasado con ese edificio y poder de alguna manera reconstruir cómo estaba diagramado ese edificio en la época digamos, que se desplegó el terrorismo Estado en Córdoba, digamos, de Navarrazo en adelante. Entonces, bueno, en eso lo primero que se hizo fue una actividad que se llamó en el 2007, que se llamó Derribando Olvidos, en la cual se derribaron parcialmente, no completamente, porque queríamos dejar testimonio de esa marca, de la voluntad de entorpecer la memoria de estos muros que hacían casi imposible reconocer el recorrido para los sobrevivientes de cuando habían sido detenidos. Entonces, bueno, se invitó a los sobrevivientes a que ellos mismos, ¿no es cierto?, pudieran derrumbar esos muros, ¿no es cierto?, como una acción simbólica, pero que daba cuenta de, por un lado, de la valentía y el coraje de esos compañeros y compañeras de volver a ese lugar y brindar el testimonio, y por otro lado, ¿no es cierto?, de poder hacer justicia y poner las cosas en su lugar de alguna forma en relación a lo que era ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, en el 2008 recién se puede, después de toda una tarea de investigación, en la cual, repito, además, al no contar con la documentación que nos pudiera haber dado algunos otros indicios de cómo era utilizado el lugar, los testimonios de los y las sobrevivientes, que bueno, que obviamente después esos testimonios fueron aportados en juicios, etcétera, etcétera. Eh, bueno, los expresos y las expresas políticas nos dieron ahí un montón de información que nos permitió de alguna manera reconstruir los usos y los distintos circuitos y recorridos que hacían, que llevan adelante, que tenían los detenidos
en esa situación, ¿no es cierto? Y que también tiene que ver con esto que hablamos de la conexión con lo que hoy es Cabildo y en aquel tiempo la jefatura. Claro. Entonces, yendo un poco a lo que vos mencionas, el registro de extremistas es un registro que hacía la policía de la provincia, la E2, en relación a esta categoría de extremistas, ¿no es cierto?, que se elaboró, que es una construcción social, que elaboró la policía de la provincia en relación a todo lo que era la teoría, digamos, de seguridad nacional o la doctrina contrarrevolucionaria francesa, que son las dos doctrinas que forman a todos los militares y policías y fuerzas de seguridad de Latinoamérica, especialmente el Cono Sur, ¿no es cierto?, también conocido en el Plan Cóndor, en los cuales, bueno, tanto los franceses en su momento, en primer momento, como los estadounidenses en su segundo momento, con la Escuela de las Américas, tienen un papel principal, elaboran toda esta serie de categorías, ¿no es cierto?, del enemigo interno, del subversivo, del extremista, etcétera, 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 y varias de ese estilo. Entonces, bajo ese rótulo, la policía de la provincia fue anotando a todos y fotografiando con la típica foto del delincuente, en este caso el delincuente subversivo o el extremista, frente y de perfil, ¿no es cierto? Que es un recorte sobre toda la cantidad de detenidos por parte de la policía de la provincia, ¿no es cierto? El detenido de delito común, en este caso eran lo que se conoce como el colectivo de presos políticos, por razones políticas. Entonces, en esta tarea del archivo de rescate documental, rescate documental, ¿para qué? ¿No es cierto? También no para guardar papeles, sino, porque acá también es interesante remarcar, bueno, ¿para qué? Para poder devolverle a las víctimas la documentación que habla sobre ellas, o en el caso de que estuvieran fallecidas, a sus hijos, sus descendientes, y para poder también entregárselos a la justicia federal en el trámite de juicios por delitos de lesa humanidad, principalmente. También, obviamente, están en disposición para la investigación, ¿no es cierto?, de distintos investigadores, para, bueno, la consulta también de organismos de derechos humanos, para la consulta en general, digamos, siempre mediando un reglamento de accesibilidad y el interés legítimo, ¿no es cierto?, está constituido este archivo, me parece importante remarcarlo. Entonces, en esta tarea de rescate documental, en un momento nos llega la información de que en un lugar están este fondo fotográfico de 140.000 fotos, ¿no es cierto?, de los negativos de esas fotos, que tienen como apoyo este libro registro, que es registro extremista, ¿no es cierto?, que es un solo volumen en el que podemos rescatar, pero nosotros presumimos que debe haber habido un segundo tomo o un tercer tomo, segundo por lo menos, porque bueno, en el registro empieza por la letra A, y la letra A, por ejemplo, se acaba en el año 76, porque una letra Claro, de muchos apellidos, claro. entonces sabemos que hubo otro tomo. Pero bueno, este tomo ya da cuenta de toda esta tarea de registro y de persecución y de inteligencia hacia, ¿no es cierto?, un determinado sector de la población de Córdoba, que era un sector generalmente politizado, digamos, ya sea que participaba en gremios, que participaba en organizaciones políticas, que participaba en centros de estudiantes, artistas, pensadores, bueno, y, y otras personas que no tenían por ahí una pertenencia orgánica a ninguno de estos espacios, pero que eran objeto, ¿no es cierto?, de la persecución en relación a la voluntad que tuvo la dictadura militar de disciplinamiento social, claramente, y de el mismo nombre que se autodenominó la dictadura como proceso de reorganización nacional, evidentemente da cuenta de que se pretendía dar un nuevo formato a la sociedad Reorganizar. argentina. Claro, dar un nuevo formato, y en ese nuevo formato no tenían cabida todas estas personas que estamos mencionando, ¿no es cierto?, que son quienes van a estar registradas ahí, y que es
un testimonio totalmente gráfico y contundente, porque bueno, más allá de que hoy estamos viviendo en el tiempo de la imagen, en la hegemonía de la imagen, ver las fotos es un testimonio totalmente certero e incontrastable de que eso sucedió, ¿no es cierto? De que esas personas estuvieron detenidas, incluso el registro fotográfico muestra, bueno, personas totalmente vejadas, de situaciones que gráficamente se nota la situación límite a la que fueron expuestas, eh, vendas, bueno, todo lo que ya sabíamos, principalmente gracias a los testimonios de sobrevivientes que tuvieron de vuelta la valentía y el coraje de poder transmitir por lo que fue su experiencia y lo que fue el asesinato de sus propios compañeros y compañeras. Bueno, en la foto está gráfico digamos, todas estas teorías negacionistas que pretenden decir que no pasó nada, bueno, las fotografías echan a tierra todo ese tipo de posturas porque está ahí, digamos, está ahí, es gráfico, una foto que tiene una fecha, que fue hecha por la policía de la provincia y que es interesante porque la documentación en general que se alberga en el archivo, sobre todo la que fue elaborada por la Fuerza de Seguridad, en definitiva es un documento que elabora la Fuerza de Seguridad, No, la policía, el ejército, que fuera, que es una construcción en la cual también está esta cuestión que decíamos de que todos los genocidas borran sus huellas, digamos. Entonces, también está elaborada desde esa presunción, de ese lugar de justificar todas estas acciones ilegales de que venimos diciendo, desaparición, de secuestro, de robo de bienes también, de las casas de las compañeras, compañeros, de robo de bebés, de torturas, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Marcos, Entonces, desde ese lugar también hay que leer los documentos. claro. Marcos, repetime hasta qué año abarca el registro. Bueno, el registro, digamos, acá es importante diferenciar. El registro fotográfico son 140.000 fotos en las cuales están todos los detenidos por la policía de la provincia. Digamos, y ahí también es re interesante, digamos, porque también hay ciertas continuidades, por ejemplo, la persecución al colectivo de gitanos y gitanas, ¿no es cierto? Está como un delito, como si fueran delincuentes, por solo el hecho de ser gitano o gitana, digamos, por Claro, pertenecer a esa comunidad. Bueno, ni hablar de todo lo que es el trabajo sexual, digamos, también toda la persecución bueno, también a lo que es lo que hoy entendemos como la diversidad sexual, la diversidad de género, también eran todo eso que el proceso de reorganización nacional estaba determinado a como borrar de un detritus, plumazo. ¿no? Claro, también eran, si bien el concepto de subversivos extremistas estaba más ligado a lo que era la actividad política, ¿no es Política. cierto? Y sindical, y estudiantil, intelectual, ¿no es cierto? También todos estos colectivos, o también lo que fue la comunidad judía, digamos, etcétera, etcétera, eran objeto de persecución y de registro, porque por algo están registrados en estas fotografías. Eh, entonces tenemos este corpus de fotos por un lado, en el cual hay un recorte que son los detenidos políticos que está, ¿no es cierto?, asentado en el registro de extremistas. Como te digo, el registro de extremistas nosotros tenemos que, como es lo que nosotros pretendemos, que es el primer tomo, hasta el año, dependiendo de las letras menos frecuentes de apellido en lo que es la lengua castellana, en lo que es la sociedad cordobesa, hasta el año 78, por ahí, digamos. Que también coincide, digamos, con el momento de mayor represión, de mayor secuestro, de mayor desaparición de personas, que va desde el fin del 75 a mediados del 77, es el momento, no únicamente en ese periodo, pero si uno hace un gráfico de barra en relación a la cantidad de desapariciones, uno ve que en ese periodo temporal, bueno, tenemos la mayor cantidad de desapariciones. Después continúan, hay desapariciones en el país en el año 80, creo en el año 81 Claro. también, pero digamos, de alguna manera,
desde fines del 75 hasta mediados del 77, se condensan todas las desapariciones y los mismos documentos de la Fuerza de Seguridad hablan que, digamos, la situación ya estaba controlada, digamos, ¿no es cierto?, en algún punto, digamos, en relación a las organizaciones políticas armadas, ¿sí? Que digamos, también hay otros documentos que hablan de que la solución, la excusa que se da, que es el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, de la excusa como para poder controlar a lo que eran las organizaciones armadas, en el plano militar ya estaba, no eran, ya estaban, era como una amenaza, la verdad, muy menor, digamos, se Claro, sobredimensionó la la red amenaza de de las organizaciones fuerzas, armadas, claro, porque además eso fue la excusa para llevarse puestos y desaparecer y asesinar claro, a todo lo que era el movimiento obrero, que era, ¿no es cierto?, el trasfondo de la dictadura es el plan económico que se vino a exacto. instaurar en la Argentina, que es el motivo, uno de los grandes motivos de las causas de la dictadura, y que además es muy gráfico en el hecho de que en Córdoba las primeras víctimas, o lo primero que se busca desarticular, desarmar, es ese movimiento obrero, ¿no es cierto? Que era un movimiento, y bueno, y que también nos permite entender, digamos, la conformación de los sindicatos hoy, ¿no es cierto? Es, digamos, de las continuidades, hay muchas continuidades que, lamentablemente, que podemos trazar de la dictadura a hoy, y bueno, y este tipo de cuestiones nos sirven para pensar el presente, ¿no es cierto? Que es algo que el archivo estamos constantemente tratando de problematizar, digamos, qué vínculos podemos encontrar entre distintas problemáticas que encontramos en el presente y con la dictadura. Justamente que sobre el presente, yo creo que esta característica que tiene la institución Archivo Provincial de la Memoria en términos de construcción permanente de un archivo que es abierto por las características y la historia que vos mismo también has detallado, a mí me gustaría que toques, que enfoques eh, este presente en términos de la relación del archivo con las diferentes instituciones, ya sea bibliotecas, escuelas y principalmente la Universidad Nacional de Córdoba. En ese sentido, a mí me gustaría escuchar de tu parte una reflexión acerca del trabajo conjunto que hemos hecho en términos de restitución de identidad de la ciudadanía universitaria de alumnos de la ex escuela de lenguas, actual Facultad de Lenguas, esta, que tiene esta virtualidad, y preguntarte por la experiencia, ¿no?, que significó la búsqueda, ¿sí?, la organización, el pensar, digamos, en la identidad de María Eugenia Irazusta, en la identidad de Zulema Bendersky, para nombrar a algunos de los chicos y principalmente a estas dos muchachas, mujeres que formaron parte de la institución nuestra, ¿no? Me parece a mí interesante porque del lado, digamos, de la universidad, que, digamos, yo como coordinadora de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, para mí fue una labor absolutamente enriquecedora. Eh, Me atrevo a decir mucho más que rendir un doctorado. Eh, Pensar en un homenaje a alumnos, pero también en la trama o la antecocina, ¿no? Me gustaría que al menos reflexionáramos sobre eso, Marcos. Bueno, para el Archivo Provincial de Memoria es central, por ejemplo, el trabajo que hace el área de Pedagogía de la Memoria, un poco para contestar, empiezo por ahí, que, bueno, recibir visitas de colegios primarios, secundarios, incluso jardines, estudiantes universitarios, terciarios, distintos colectivos, sindicatos,
que van a recorrer el espacio y generalmente se les brinda algún taller particular, temático, muchas veces conviene previamente, para trabajar y problematizar todas estas cuestiones que venimos mencionando en el espacio. Esa es una de las tareas centrales, ¿no es cierto?, que tiene el archivo, digamos, también en esta, la construcción del nunca más, ¿no es cierto? Por otro lado, otra de las líneas de trabajo fundamentales es la restitución de la documentación a las víctimas o a su familia, pero también la construcción de lo que son las historias de vida, y ahí sí nos vinculamos bastante y da sentido a por qué nos interesan esta documentación, como puede ser los legajos estudiantiles, incluso legajos de trabajo, digamos, en algunos casos hemos podido acceder a legajos de instituciones que trabajaban, personas que fueron desaparecidas, porque en un punto también la dictadura lo que buscó fue desaparecerlos, como si nunca hubieran existido en la sociedad cordobesa, ¿no es cierto? Y en esto de entender el presente, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué Córdoba es lo que es? Eh, y en eso tenemos, bueno, distintas estrategias para poder ir a documentación que por ahí, digamos, no tiene fines probatorios en lo que significan, lo que sería para la justicia federal, en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, a los cuales también aportamos con la documentación, pero que para nosotros e incluso en los recorridos pedagógicos es una herramienta fundamental, ¿no es cierto? Y que bueno, después yo voy a dejar algunos materiales para que consulte, pero aprovecho para reforzar ahora. Vamos a dejar el link a la parte de documental, digamos, del archivo, y también vamos a dejar un link del memorial web que se llama Presentes Web, que ahí es donde se vuelca, ¿no es cierto?, toda esta información que venimos construyendo en relación a toda esta serie de documentales por ahí como ser los legajos estudiantiles, como ser distintas documentaciones o cuestiones que nos acercan los familiares, los amigos, los compañeros que los conocieron, que militaron juntos, etcétera, etcétera, para poder restituir, ¿no es cierto?, un poco esa historia de vida, quiénes eran, qué intereses tenían, eran parecidos a nosotros, les gustaba ir a la cancha, les gustaba tocar la guitarra, bueno, también un poco para poder tender un puente, ¿no es cierto?, entre las generaciones nuevas que ya ven esto como en blanco y negro, digamos, con una distancia temporal mucho más importante de lo que nos resulta incluso a mi propia generación, en la cual nuestros padres han sido, digamos, han vivido esa época y bueno, nos han transmitido lo que fue, vivir en esa terrible Córdoba de los años 70. Terrible por un lado y por otro lado fue muy importante cómo lo pudieron vivir. Y en relación a eso, bueno, hemos trabajado con distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, incluso con otras, con la Universidad Católica también, o lo que hoy es la Universidad Provincial, en esta tarea de, por un lado, acceder a los legajos y por otro lado, en la medida de la posibilidad, tratar de realizar distintas actividades como de recordar, señalizar, homenajear, restituir esos legajos, entregarle una copia a las familias. Todo ese tipo de tareas hemos tratado de realizar. Y porque, bueno, también un poco el archivo no solo se queda en los muros de la institución, sino siempre tiene la voluntad y la convicción de salir afuera del territorio de la ciudad, del territorio de la provincia, si se puede, a interpelar a la sociedad cordobesa y poder problematizar lo que sucedió en Córdoba, ¿no? Y en eso, en relación a la Facultad de Lenguas, pasó que Cacho Cacopardo, también un militante de los 70, presentó una nota a la facultad en relación a una demanda de un homenaje a quien fue María de Jones Susta, ¿no es cierto?, alumna de esa casa de estudios. Cacho en ese momento nada, es lo que se conoce como el promotor de la memoria, un poco fue quien inició toda esta experiencia, en particular con lenguas, y
Y bueno, y ahí es como que vos, Miriam, te acercás el archivo planteándonos de que estaba esta demanda de cacho y que la facultad eh, te Te había cuido. seleccionado, te había pedido a vos que te encargaras de esto. Bueno, entonces comenzamos, digamos, con la búsqueda documental, que siempre es un tema, digamos, porque los archivos son microespacios de poder, entonces por ahí, incluso teniendo la vista buena, digamos, de las autoridades de la institución, los archivos después pueden ser difícil entrar incluso, pero más allá de que esa tarea se pudo realizar, eh, eso se saldó, se puede construir una lista, siempre en construcción, nunca cerrada, como ya venimos mencionando, porque así es nuestra tarea, de quienes habían sido las y los estudiantes eh, de la Facultad de Lenguas que hoy se encuentran desaparecidos o asesinados por parte de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso fue confeccionar esa lista, ver si podemos encontrar en el archivo de la facultad algún testimonio que dé cuenta, algún documento que dé cuenta del paso de ellos por ahí. Y después empezamos a conversar en las posibilidades de hacer un homenaje, ¿sí? Eh, con la facultad, a la cual la intención era poder convocar a toda la comunidad de la facultad y también a las familiares de esas personas que habían que habían transitado por esa facultad. Eh, bueno, teníamos prácticamente todo listo y sorpresivamente para nosotros, la facultad, de un día para el otro, las autoridades decidieron eh, frenarlo y empezar a cuestionar una serie de cosas que eran parte del homenaje, que ya habían sido acordadas previamente y ya prácticamente teníamos una fecha para realizarlo, cuando uno ya estaba definiendo los detalles mínimos, como quiénes iban a ser los oradores y demás, cuando estábamos pensando en eso, nos llamaron a la facultad para plantearnos de que había que tomarse un tiempo para poder revisar algunas cosas en relación al homenaje, cuestión que a nosotros nos dejó totalmente desorientados, porque en esa misma mesa se había acordado todo lo que se había acordado. Acá hay dos dimensiones que me parecen sumamente interesantes en términos de incluso de la agenda de estudio de memoria y de derechos humanos. En primer lugar, la importancia que tiene, vuelvo a repetir esto que vos marcaste tan inteligentemente, ¿no? Este sentido de archivo abierto que tiene el Archivo Provincial de la Memoria. Eso por una parte, ¿no? Como a veces la falta de documentación, esto que desde el 2006 comienza a construirse, ¿no? Paulatinamente y que no tiene fin, y que por otra parte tiene otro matiz que es, bueno, hay que salir y buscar para la restitución y la reconstrucción, ¿no? Eh, Particularmente para mí fue muy interesante porque yo fui detrás de un nombre, que era el de María Eugenia Irasusta, que por el pedido que había hecho Oscar Cacho Cacopardo. O sea, iba por eso. Y cuando salí en la primera reunión que tuve con las autoridades del archivo, eran tres. Y a Claro, medida que pasaron los días, eran cinco. Y después un sobreviviente. Y no, eso por una parte, ¿no? Que me parece, para mí fue muy rico, incluso para una reflexión sobre la memoria hoy, ¿no? Y por otra parte, lo que pasó, digamos, en estas instancias de que se hacía el homenaje, se había fijado una fecha con todo ya, digamos, organizado y una vuelta atrás del homenaje porque había que preguntarle a la comunidad, etcétera, qué homenaje. Bueno, lo que estaba en juego o lo que está en juego ahí es justamente son, en primer lugar, las marcas de la memoria en la facultad, como una restitución de
varias identidades, porque son las identidades de los chicos, pero aparte también la identidad de la propia institución, que no puede, digamos, tachar un tramo de su historia, ¿no? Porque en términos institucionales incluso lo estoy planteando, ¿no? Sí, Eso me esas ausencias, digamos, nos dicen muchas cosas. Claro, claro, ¿entendés? O sea, eso me parece, y eso a- como ayuda a pensar, ¿no? Esta lucha por los sentidos de la memoria y de los derechos humanos, ¿no? Sí, y muchas veces hablamos de la construcción del nunca más, ¿no es cierto? Y cómo, cómo se logra eso. Bueno, justamente este tipo de señalizaciones, de homenajes, de restitución de la identidad, en una parte hacer de ese cargo por parte de las instituciones, de que esa historia también las atravesó a esas Claro, instituciones. Es parte de la construcción del nunca más porque es entender que lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina nos atravesó a todos, digamos, no solo a las víctimas directas, en esto de que incluso hablamos del terror psicológico y demás, y entendiendo el presente también, las continuidades, digamos, digamos, eso es algo que para nosotros siempre es central y que siempre estamos tratando de problematizar ese tema, porque parece que es algo que ya pasó, que ya está y que muchas veces bueno, sí, comienza alguna actividad o alguna fecha redonda, nos sacamos una claro, foto y sigue claro. todo, ¿no? Bueno, Bueno, lo que sucedió en Córdoba el pasado 9 de septiembre, que fueron juzgados después de 40 años los responsables de detención y desaparición de presos, entre los cuales figura la ex alumna de nuestra institución, Zulema Bendersky, es, digamos, un punto clave para pensar, digamos, que no fue allá. Esta sigue siendo ahora, ¿no? tal cual. Bueno, y a esa Terrible. familia, la familia Zulema, vayamos a preguntárselo a ella si no está haciendo ahora, ¿no es cierto? Lamentablemente tuvieron que esperar tanto tiempo, más de 40 años, para poder llegar a este momento, ¿no es cierto?, en los cuales se busca hacer justicia con todos los elementos de la Constitución, digamos, para los imputados. Eh, y bueno, por esta cuestión de no poder realizar el homenaje, eh, en definitiva, y la pandemia en el medio, terminó la justicia federal comenzando este nuevo juicio por delito de lesa humanidad que tiene la característica de como estamos en tiempo de pandemia, eh, de que se emite por YouTube en directo, que es una novedad completa, que de paso invitamos, están siendo las audiencias todos los miércoles, empezó el miércoles pasado con la primera audiencia, pero todos los miércoles a las 10 de la mañana eh, se está Desarrollando. se está desarrollando las audiencias del juicio que tiene 43 víctimas, una de las cuales, uno de los casos, es la desaparición de Zulema Bendersky, Bendersky. quien fue, digamos, estudiante de la Facultad de Lenguas, de traductora en inglés, si no me Sí, equivoco. doctora. Eh, y bueno, en definitiva, si bien habíamos comenzado este proceso de memoria tan rico que vos mencionás, que también nos permitió conocer quiénes, quiénes eran los desaparecidos o asesinados de esa casa de estudios, nos encontró el juicio primero que el homenaje. Ojalá que este juicio sea un impulso para poder concretar ese homenaje que se interrumpió, que luego se postergó, que nos agarró la pandemia, que idas y vueltas. Pero bueno, me parece que es un llamado a redoblar los esfuerzos y, y, a, poder hacerlo con más fuerza, más ímpetu y nada, y eso me parece que es central no solo a la restitución de la documentación de los legajos estudiantiles de la familia, que nosotros sabemos que es un aporte inmenso, inmenso a las familias, porque muchas veces tienen una fotografía que no tenían Seguro. hasta ese nivel, a ver la caligrafía de su Un familiar, Cardex, ¿no?
tiene un nivel simbólico y emocional impresionante, por más que son 2 o 3 hojitas de papel, ¿no? Que es muy valorado por los familiares en general, pero también me parece que la dimensión de poder señalizar ese lugar para quienes hoy transitan y quienes vayan a transitar a posterioridad de ese espacio, Ah, ¿no? Aporta toda esta construcción social del nunca más, ¿no es cierto? Que muchas veces se tira al aire y bueno, y que hace pie en todo este tipo de cuestiones. sí. Allí donde no hay una, para terminar, ¿no? Pero allí me parece, yo reflexionando con la experiencia conjunta tan, te vuelvo a repetir, tan rica de el trayecto de la búsqueda, em, allí donde no hay marca de la memoria, no hay restitución de identidades, allí donde no la hay, es lugar propicio para que anide la teoría de los dos demonios. Lamentablemente es así, ¿no? A donde se falsamente, ¿no? Equívocamente se confunde, ¿no? A lo que fue el dispositivo de desaparición de jóvenes, niños, adultos, familiares, amigos, ¿no? Con una guerra justa. Entonces nosotros todavía en Argentina y en particular en Córdoba tenemos la obligación ética, ¿no? Sobre todo los que pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba, de seguir señalando que la memoria no prescribe, no puede prescribir, ¿no? Si Sin hay lugar a una... dudas, la teoría de los demonios se instala, es como el último dispositivo, digamos, que tiene todo este armado que venimos hablando de borrar las pruebas, desaparecer los cuerpos, desaparecer esas historias, digamos, borrar el aporte que hicieron los compañeros y compañeros a niveles políticos, sindicales, estudiantiles, artísticos, intelectuales. Seguramente me voy a olvidar de un montón de otros tipos de aportes, pero digo, es religiosos. religiosos también, claro, también. ¿No es cierto? Es como tratar de editar lo que fue la historia de Córdoba y borrar una parte, borrando materialmente a esos cuerpos, ¿no es cierto? Y claramente anida la teoría de los demonios porque es el último dispositivo que termina de cerrar ese círculo siniestro y, y que tiene que ver con esto, con hacerse cargo que el terrorismo, no solo hacerse cargo porque por ahí suena como, como con el dedito, te tenés que hacer cargo, ¿no? Entender, ¿no es cierto? Reflexionar de que el terrorismo esto nos atravesó todos, a toda la sociedad cordobesa y que nos Exacto. permite entender todas esas ausencias, nos permite entender la Córdoba del hoy, ¿no es cierto? En todos esos niveles. Y bueno, y la Universidad Nacional de Córdoba está, la universidad como institución en Argentina está totalmente atravesada y fue uno de los principales objetivos de lo que la Fuerza de Seguridad, ya de la noche de los bastones largos, en el 66, digamos, lo que es la represión y la persecución a los intelectuales, docentes, estudiantes y demás, todo el ámbito que compone a la comunidad universitaria argentina, bueno, es algo que los militares, en todos los golpes de Estado que lamentablemente caracterizaron a esa historia que estamos dejando atrás con estos más de 40 años de democracia continua, eh, era un objetivo constante, digamos, a reprimir, a disciplinar, ¿no es cierto? Y, y, bueno, siempre nos encontramos en nuevos desafíos porque el genocidio y toda la tarea de borrar las huellas y las pruebas de ese genocidio, siempre tenemos que redoblar los esfuerzos, incluso en el debate en el cual se nos incluyó, que es el famoso debate del número. ¿Qué Claro. sucede, digamos? Como lo mismo que nos pasó con la lista de estudiantes de desaparecidos y asesinados de la facultad,
Es muy Tal cual. difícil, incluso muchas personas que fueron desaparecidas o asesinadas no tenían familiares o quien fuera a la CONADEP, que además la CONADEP funcionó en un momento acotado, un par de años de la década del 80 y principios de los 90, en las cuales se receptaron esas denuncias y se constituyó esa nómina, que es una nómina inconclusa, incompleta, ¿no es cierto? Y al día de hoy en Córdoba, en la tarea, en Córdoba, en todo el sitio de memoria, a nivel nacional, el Archivo Nacional, en todos quienes trabajen con esta temática, los organismos de derechos humanos, igual que es con el caso también de los nietos y nietas recuperadas, digamos, es la misma historia, digamos, constantemente estamos receptando denuncias, testimonios de posibles víctimas que no teníamos consignadas por toda, digamos, esta tecnología que desarrolló, que llevó adelante el terrorismo de Estado en Argentina, que tuvo como objetivo eh, borrar a todas estas personas, borrar este pedazo de historia y todo esto también vuelvo a remarcar en pos de poder, ¿no es cierto?, eh, instaurar un nuevo régimen económico en Argentina que nos llevó de ser un país industrializado a de vuelta a ser el granero del mundo. De vuelta volvimos a industrializarlo en las últimas décadas. Bueno, siempre estamos en esa disputa y siempre, digamos, claro, en ese círculo. Eh, y bueno, y también la eterna disputa por el salario, por cuánto, por eso también el movimiento obrero, por los derechos, ¿no es cierto? Por eso también el movimiento obrero fue uno de los objetivos centrales Seguro, a reorganizar. seguro, seguro. Bueno, Marcos, te agradezco enormemente la visita a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y como estamos en Facultad de Lenguas y yo me dedico a la literatura, me voy a despedir leyéndote y leyéndoles un poema para todos de el hijo Francisco Garamona y dice así: fiebre. Seguirán viviendo dentro de mis ojos, en todos mis sueños, una luz muy suave que viene cayendo por la madrugada, alumbra un estante donde una escopeta repleta de pólvora espera muy quieta para dispararse. Vienen en mis sueños, si cierro los ojos, los contenidos viendo. Vienen y se agitan, ríen en mis sueños. Yo extiendo mi mano y les hago seña pidiendo que vuelvan, que vengan acá. Mi mano, enguantada, aprieta mi cuello, mostrándome el dorso de cada caricia. Viven en mis sueños, se arrastran a veces por campos malditos, agarran punzones y graban en troncos sus nombres en clave, ornados con huesos, tibias, calaveras. Viven en mis sueños, creen que soy yo soñando con ellos. Bueno, interesante, Francisco Garamona. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el poema y por la invitación. La verdad que A vos. un honor estar acá y nos veremos en otra instancia, Un gusto seguramente. enorme. Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias a todos.